Soy Amelia, tengo 32 años, y nunca pensé que diría esto. Mis padres me demandaron por comprar mi propia casa. Sí, has leído bien. Después de años de trabajar turnos dobles como enfermera y ahorrar cada céntimo, mi recompensa fue una citación judicial. ¿Por qué? Porque aparentemente mi casa ganada con tanto esfuerzo debería haber ido a mi hermana Tiffany, que a sus 29 años nunca ha tenido un trabajo por más de 3 meses. La familia que pensé que celebraría mi logro quería que un juez se lo quitara. Antes de entrar en cómo mi propia familia me arrastró a los tribunales, házmelo saber desde donde estás viendo. Y dale a ese botón de me gusta y suscríbete si alguna vez te has sentido traicionado por alguien que pensaste que siempre te apoyaría. Crecí en un barrio de clase media en Minneapolis. Mi infancia no fue extraordinaria. Mis padres, Thomas y Diane, ambos tenían trabajos estables. Papá, un contable en una firma local, y mamá, una maestra de escuela primaria. No éramos ricos de ninguna manera, pero teníamos suficiente. Lo que sí teníamos en abundancia era el contraste entre mi hermana Tiffany, la menor, y yo. Desde que tengo memoria, fui la planificadora. En la escuela primaria, organizaba mis lápices de colores por tonalidad y llevaba un pequeño cuaderno donde anotaba las tareas. Miucha tenía divisiones para gastar, ahorrar y dar. Mientras tanto, Tiffany operaba por instinto y encanto. Olvidaba su dinero para el almuerzo y de alguna manera terminaba con 3 postres de compañeros que la adoraban. Cuando rompió la ventana de nuestra vecina jugando al softball, se libró del problema con una sonrisa y un abrazo. Amelia piensa en todo, decía mi papá, generalmente con aprobación. Aunque a veces sonaba como una acusación de pensar demasiado. Tiffany vive el momento, replicaba mi mamá, con los ojos suaves de afecto por la espontaneidad de mi hermana. En la escuela secundaria, nuestras diferencias se hicieron más pronunciadas. Me uní al consejo estudiantil. Fui voluntaria en el hospital local y trabajé los fines de semana en el centro comercial para ahorrar para la universidad. Mi habitación estaba llena de folletos universitarios desde mi segundo año. Tiffany saltaba de un interés a otro, teatro un semestre, fotografía el siguiente, y luego de repente todo se trataba de diseño de moda. Su habitación era un desorden artístico de proyectos a medio terminar. Y sus boletines escolares presentaban comentarios de profesores como muestra gran potencial junto a calificaciones preocupantes. Cuando suspendió 2 clases en el penúltimo año, mis padres contrataron tutores y pasaron horas ayudándola a estudiar. Cuando ingresé a la Sociedad Nacional de Honor, dijeron, bueno, siempre supimos que lo harías. Y pasaron a discutir la última crisis de Tiffany. No quiero sonar amargada. Creo sinceramente que mis padres nos amaban a ambas. Pero al mirar hacia atrás, puedo ver que actuaban bajo la suposición de que yo siempre estaría bien. Mientras que Tiffany necesitaba su atención y apoyo constantes. La universidad siguió el mismo patrón. Obtuve becas parciales pero aún necesitaba préstamos, que acepté como mi responsabilidad. Elegí una titulación práctica de enfermería, sabiendo que el campo de la salud ofrecía estabilidad. Tiffany asistió a una costosa escuela de arte durante un semestre antes de abandonarla para encontrarse a sí misma. Luego probó el college comunitario, la escuela de belleza y una certificación en planificación de eventos, ninguna de las cuales completó. A lo largo de mis 20 años, trabajé largas horas en el Hospital General de Minneapolis. Comencé en el departamento de emergencias, un trabajo desafiante que requería pensamiento rápido y resiliencia emocional. Muchas noches llegaba a casa física y emocionalmente agotada. Habiendo sostenido la mano de alguien que daba su último aliento o ayudando a salvar una vida a través de acciones rápidas. Obtuve ascensos a través de un trabajo dedicado, convirtiéndome eventualmente en enfermera supervisora a los 28 años. Todos esos años, viví en un pequeño apartamento de una habitación con muebles de segunda mano. Empacaba almuerzos. Limitaba las compras a las necesidades y rastreaba cada dólar en una aplicación de presupuesto. Mi único capricho era una cafetera que molía los granos frescos porque después de los turnos de 12 horas, un buen café era medicinal. Mientras tanto, Tiffany vivía en el sótano de nuestros padres sin pagar alquiler entre sus diversos intentos de carreras y relaciones. Se emocionaba con un nuevo trabajo, dependienta de boutique.
Recepcionista de salón, asistente de planificador de bodas, solo para renunciar en unas pocas semanas porque su jefe no apreciaba su creatividad o sus compañeros de trabajo eran demasiado negativos. Mis padres la consolaban, le aseguraban que era demasiado especial para trabajos ordinarios y cubrían su seguro de coche, factura telefónica y dinero de bolsillo. Cuando finalmente pagué mis préstamos estudiantiles a los 30 años, me permití soñar con ser propietaria de una vivienda. Investigué barrios, impuestos sobre la propiedad y seguros de hogar. Asistí a talleres para compradores de primera vivienda en el centro comunitario. Creé hojas de cálculo comparando tasas de hipotecas y costos de cierre. Después de casi un año de búsqueda, lo encontré, una modesta casa Craftsman de 3 dormitorios con un pequeño patio y un arce al frente. Nada extravagante, solo una casa sólida en un vecindario seguro con buenas escuelas cerca. Pensando en una futura familia, tal vez. Los propietarios anteriores la habían mantenido bien, aunque la cocina necesitaba actualizarse y los accesorios del baño eran de principios de los 2000. Pero tenía buena estructura, pisos de madera dura debajo de la alfombra y grandes ventanas que dejaban entrar la luz de la mañana. Cuando me aprobaron la hipoteca y firmé los papeles, sentí una sensación de logro como nunca antes. A los 31 años, me había convertido en propietaria de una vivienda a través de mis propios esfuerzos. Sin dinero familiar. Sin pareja con quien compartir los costos, solo yo, mi cuidadosa planificación y años de ahorro disciplinado. Ha habido tensiones con mi familia a lo largo de los años. Momentos que dolieron. Pero que desestimé en nombre de la armonía familiar. Como cuando mis padres se perdieron mi graduación de la escuela de enfermería porque Tiffany tenía la inauguración de una instalación de arte el mismo fin de semana. ¿Entiendes, verdad? Siempre manejas todo tan bien, dijo mi madre por teléfono. O las innumerables reuniones familiares donde el trabajo temporal de Tiffany en una cafetería de moda merecía una discusión emocionante mientras mi ascenso a enfermera supervisora recibía un rápido, «¿Qué bien? ¿Querida?» O la vez que necesité cirugía dental de emergencia y pedí prestados $700 hasta el día de pago. Solo para que mi padre me diera una conferencia sobre fondos de emergencia antes de escribir de mala gana el cheque, que pagué la semana siguiente. Ese mismo mes. Le dieron a Tiffany $3.000 para empezar un negocio de joyería hecha a mano que produjo exactamente 4 collares antes de que pasara a su próxima inspiración. Pero las familias son complicadas. Y me dije a mí misma que mis padres solo intentaban llegar a cada una de nosotras donde estábamos. Necesito menos apoyo, así que recibo menos. Parecía lógico. Si no del todo justo. Y a pesar de todo, los amaba. Quería que estuvieran orgullosos de mí. Quería que estuvieran orgullosos de mí cuando vieran mi nueva casa. Simplemente nunca imaginé que intentarían quitármela. El día que cerré la casa fue soleado y templado para abril en Minnesota. Recuerdo caminar por las habitaciones vacías después. Mis pasos resonando en los pisos de madera, una sensación de posibilidad llenando el espacio. Esto era mío. Cada pago de hipoteca construiría mi patrimonio. No desaparecería en el bolsillo de un casero. Podía pintar las paredes del color que quisiera. Finalmente podía tener un perro. Esa noche, sentada en mi única silla plegable en la sala de estar. Por lo demás vacía, llamé a mis padres. Esperaba felicitaciones, tal vez algunas preguntas sobre el proceso de cierre. Quizás una oferta para ayudar a mover muebles o pintar. «Oh. ¿Procediste con eso?» La voz de mi madre contenía sorpresa en lugar de emoción. «Sí, cerré hoy. Soy oficialmente propietaria de una vivienda», dije. Tratando de mantener mi entusiasmo a pesar de su respuesta tibia. «¡Qué bien!» «¿Cuántos dormitorios dijiste que tiene?», preguntó. 3. Uno para mí. Uno para una oficina en casa y una habitación de invitados, expliqué. Es mucho espacio para una sola persona. Había algo extraño en su tono. Mi padre tomó el teléfono entonces. ¿La ubicación buena? ¿Cuál es la situación de los impuestos sobre la propiedad? ¿Hiciste una inspección? Sus preguntas eran prácticas, pero se sentían más como un interrogatorio que como interés. Aún así, los invité a cenar el fin de semana siguiente para que vieran el lugar. Trae a Tiffany también, agregué,
queriendo compartir mi hito con toda mi familia. Cuando llegó el domingo, había desempacado suficientes artículos de cocina para cocinar una comida adecuada. Había pedido prestada una mesa y sillas plegables a una compañera de trabajo y comprado una botella de champán, para celebrar. Incluso colgué un letrero de Hogar Dulce Hogar en la entrada. Cursi. Quizás, pero se sentía bien. Mis padres llegaron puntualmente a las 6, con Tiffany siguiéndolos, luciendo aburrida. Después de abrazos perfunctorios, les di un tour. Señalando las características que me encantaban y las renovaciones que planeaba para el futuro. Estas encimeras son de madera maciza original, solo necesitan ser lijadas, expliqué en la cocina. Parece mucho trabajo, comentó mi madre, pasando un dedo por la encimera. El patio trasero es más grande de lo que esperaba, señaló mi padre, mirando por la puerta corrediza. El mantenimiento llevará tiempo. Tiffany vagó de habitación en habitación con una expresión extraña. Así que tienes 3 dormitorios para ti sola. Debe ser agradable, dijo. Su voz goteando algo entre la envidia y el desdén. Mientras nos sentábamos a comer, intenté dirigir la conversación hacia temas positivos. Preguntando sobre los planes de jardinería de mis padres para la primavera y el último interés de Tiffany. Aparentemente, estaba considerando convertirse en una influencer de redes sociales. A mitad de la cena, mi padre aclaró su garganta. Amelia, necesitamos hablar de algo sobre la compra de esta casa. La seriedad en su voz me hizo dejar mi tenedor. ¿Qué pasa con eso? Bueno. Miró a mi madre, que asintió ligeramente. Tu madre y yo estamos preocupados por el momento y, francamente, por el egoísmo de esta decisión. Casi me ahogo con el agua. ¿Egoísmo? ¿Cómo es egoísta comprar mi propia casa? Mi madre se acercó para darme una palmada en la mano. Cariño, siempre asumimos que, dado que eres tan buena con el dinero y la planificación, ayudarías a asegurar el futuro de Tiffany. Ella no está tan equipada para asuntos financieros como tú. Tiffany asintió vigorosamente. Sabes, todavía estoy tratando de encontrar mi camino. ¿Qué estás diciendo exactamente?, pregunté, aunque una sensación de malestar en mi estómago me decía que ya lo sabía. Pensamos que cuando estuvieras lista para comprar una propiedad, nos consultarías, continuó mi padre. Quizás comprar algo que pudiera acomodar a Tiffany también, o incluso ponerlo a nombre de ambas para el futuro. Las miré, sin palabras durante varios segundos. Esperaban que comprara una casa para Tiffany con mi dinero, por mi trabajo. No exactamente para ella, matizó mi madre, pero con ella en mente. La familia cuida de la familia. Amelia. He estado ahorrando durante años, dije lentamente, tratando de procesar esta extraña expectativa. Trabajando turnos extras, viviendo en un apartamento pequeño. Conduciendo un coche con 200.000 millas. Mientras tanto, Tiffany ha estado viviendo sin pagar alquiler en tu sótano, recibiendo apoyo financiero hasta bien entrados sus 20 años. Eso no es justo, interrumpió Tiffany, con la voz subiendo. No todos pueden ser perfectos como tú. Algunos de nosotros todavía estamos resolviendo las cosas. No hay nada perfecto en trabajar duro y ser responsable, repliqué, sintiendo calor subir a mi cara. Y no estoy en contra de ayudar a la familia, pero esta es mi casa. Me la gané. La expresión de mi padre se endureció. Siempre has sido egoísta con tu éxito, Amelia. Tu hermana también necesita estabilidad, y tú estás en posición de proporcionársela. ¿Cómo es mi responsabilidad proporcionar estabilidad a una mujer de casi 30 años?, pregunté, genuinamente desconcertada. Porque puedes, gritó Tiffany casi. No necesitas todo esto. Estarías bien en un apartamento. Soy yo la que está luchando. Luchando por elección, respondí, mi paciencia evaporándose. He ofrecido ayudarte a solicitar trabajos, a revisar tu currículum. No te pedimos que le des dinero, interrumpió mi madre. Solo comparte esta oportunidad. Podrías copropietaria la casa, dejarla vivir aquí. ¿Y quién pagaría la hipoteca? Los impuestos sobre la propiedad, el seguro, las reparaciones, pregunté, sabiendo la respuesta. Un silencio incómodo cayó sobre la mesa. Eso pensé, dije en voz baja.
¿Quieren que trabaje y pague mientras Tiffany vive aquí gratis, igual que ha hecho en tu casa? Eres cruel, dijo mi padre, apartando su plato. Tiffany tiene talentos artísticos que aún no se han monetizado. No todos encajan en la caja corporativa como tú. Soy enfermera, papá. Cuido a personas enfermas. No es exactamente corporativo. Dije. ¿Sabes a qué me refiero?, desestimó. Siempre has encajado en los sistemas. Tiffany necesita más apoyo para encontrar su camino. Tiffany tenía lágrimas corriendo por su rostro ahora. Sabía que reaccionarías así. Siempre has pensado que eres mejor que yo solo porque puedes seguir las reglas y adular a los jefes. Respiré hondo, tratando de mantener la calma. No creo que sea mejor que tú. Simplemente creo que hemos tomado decisiones diferentes, y esas decisiones tienen consecuencias diferentes. Mi consecuencia es que puedo permitirme esta casa. La tuya es que no puedes, al menos no todavía. Entonces, ¿vas a ser egoísta y quedártelo todo para ti?, preguntó mi madre, su decepción evidente. No es egoísta quedarse con lo que he ganado. Dije con firmeza. Lo egoísta es esperar que otra persona te proporcione una casa. La cena se deterioró rápidamente después de eso. Mi padre me llamó insensible y materialista. Tiffany me acusó de nunca haberla amado. Mi madre lloró y dijo que me había criado para preocuparme más por la familia. Cuando finalmente se fueron, cerrando la puerta de golpe. Me senté sola en mi nuevo comedor, rodeada de comida a medio comer y el champán que nunca abrí. La casa que se sentía tan llena de posibilidades esa mañana ahora se sentía hueca. Manchada por sus inesperadas demandas y acusaciones. Lavé los platos mecánicamente, con lágrimas corriendo silenciosamente por mi rostro. Preguntándome cómo mi logro se había convertido en una crisis familiar. ¿Había sido realmente egoísta? ¿Estaba equivocada al querer las recompensas de mi propio trabajo duro? Por primera vez desde que me mudé, me pregunté si esta casa alguna vez se sentiría realmente como un hogar. Las semanas siguientes transcurrieron en un silencio incómodo. Envié un mensaje de texto a mis padres el día después de nuestra desastrosa cena. Siento que las cosas se hayan calentado. ¿Podemos hablar de esto con calma? Su respuesta llegó horas después. Necesitamos tiempo para procesar tus decisiones. Intenté llamar 2 veces después de eso, pero las conversaciones fueron breves y frías. Mi madre respondía con frases cortas mientras mi padre se negaba a hablar por teléfono. Tiffany no respondió a ninguno de mis mensajes. Sin embargo, su Instagram presentaba publicaciones crípticas sobre miembros de familia tóxicos y personas que pretenden preocuparse pero luego muestran sus verdaderos colores. No me nombró. Pero el momento dejó claro a quién se refería. Mientras tanto, me sumergí en hacer la casa mía. Lijé y restauré los gabinetes de la cocina. Pinté la sala de un suave verde salvia y planté flores en el patio delantero. El trabajo físico me ayudó a distraerme del dolor y la confusión. Durante los descansos, me sentaba en mi nuevo columpio del porche, un regalo de inauguración para mí, y trataba de entender la perspectiva de mi familia. Sí, tenía más estabilidad financiera que Tiffany. Sí. La familia debería apoyarse mutuamente. Pero seguramente eso no significaba sacrificar todo por lo que había trabajado. Unas 3 semanas después del incidente de la cena, mi prima Taylor llamó. ¿Qué está pasando contigo y tus padres?, preguntó sin preámbulos. La tía Diane le estaba diciendo a mi mamá que le has dado la espalda a Tiffany y te has negado a ayudar a la familia. Mi estómago se encogió. Eso no es lo que pasó en absoluto. ¿Le dijo que esperaban que comprara una casa para Tiffany? ¿Dijo algo sobre que tenías espacio extra que no compartirías? Respondió Taylor, sonando confundida. Y que siempre resentiste a Tiffany por ser la creativa. Expliqué la situación real, y Taylor silbó suavemente. Eso está mal. Sabes, amo a la tía Diane. Pero esa no es una expectativa razonable. Después de colgar, me senté en el sofá sintiéndome mal. Si estaban difundiendo esta narrativa a la familia extendida, ¿qué más estaban diciendo? ¿Quién más ahora me veía como la villana? Entonces llegó la carta.
Casi la perdí entre la publicidad habitual y las facturas. Un sobre con aspecto oficial con el nombre de un bufete de abogados en la dirección de remitente. Desconcertada. La abrí y saqué un aviso formal informándome que Thomas y Diane Walker presentaban una demanda civil contra mí, con respecto a la propiedad en 1542 Oakwood Lane. Mis padres me estaban demandando por mi casa. El aviso citaba un acuerdo familiar verbal de que proporcionaría vivienda a mi hermana, Tiffany Walker. Afirmaba además que mis padres me habían brindado asistencia financiera a lo largo de mi vida adulta con él. Entendimiento de que estos fondos eventualmente se destinarían a una casa familiar que Bennett hiciera a ambas hijas. Tuve que leerlo 3 veces antes de que la realidad se asentara. Esto ya no era solo un desacuerdo familiar. Era una batalla legal. Esa noche experimenté mi primer ataque de pánico completo. Sentada en el suelo del baño a las 2 de la madrugada, no podía respirar. Mi corazón latía tan rápido que estaba segura de que estaba sufriendo un ataque cardíaco. Después de 20 minutos aterradores, los síntomas físicos remitieron, dejándome agotada y más asustada que nunca. Al día siguiente en el trabajo, no podía concentrarme. Casi administro el medicamento equivocado a un paciente antes de que mi colega Natalie se diera cuenta y me detuviera. Durante nuestro descanso para almorzar, me apartó. ¿Qué te pasa? No eres tú misma. Me derrumbé y le conté todo. Natalie escuchó sin interrumpir, su expresión cambió de sorpresa a indignación. Necesitas un abogado, dijo firmemente. Mi hermana pasó por un divorcio feo el año pasado. Su abogada, Lisa Brise, fue increíble, compasiva pero dura. Te enviaré su número. Esa tarde llamé para pedir el día libre al día siguiente y programé una consulta con Lisa Brise. Su oficina estaba en una casa victoriana convertida en el centro, cálida y profesional sin ser intimidante. Lisa era una mujer de unos 50 años con ojos agudos y una manera directa que inmediatamente me tranquilizó. Le expliqué la situación, mostrándole el aviso legal y los mensajes de texto entre mi familia y yo. Seamos francos contigo, dijo Lisa después de revisarlo todo. Este caso es legalmente infundado. Los acuerdos verbales sobre propiedad generalmente necesitan alguna forma de documentación para ser ejecutables. Y los regalos se presumen como regalos a menos que se especifique lo contrario explícitamente en el momento. Sin embargo, agregó, levantando un dedo, eso no significa que puedas ignorar esto. Han iniciado procedimientos legales y debes responder apropiadamente. Entonces, ¿qué pasa ahora?, pregunté, sintiéndome un poco aliviada pero aún ansiosa. Han presentado una demanda. Presentaremos una respuesta negando sus reclamaciones. Probablemente habrá una fase de descubrimiento donde ambas partes compartirán pruebas, luego posiblemente mediación, y si falla, una audiencia judicial. Ella mencionó su tarifa por hora, lo que me hizo estremecer a pesar de haber anticipado el costo. Es mucho además de una nueva hipoteca, admití. Lisa asintió con simpatía. Desafortunadamente, la defensa legal rara vez es barata. La buena noticia es que si sus reclamaciones son tan infundadas como parecen, podemos pedirle al tribunal que les obligue a pagar sus honorarios legales. Salí de su oficina con una mezcla de emociones, alivio de tener orientación profesional, enfado de que mi familia me hubiera forzado a esta situación y profunda tristeza de que nuestra relación se hubiera deteriorado hasta este punto. Esa noche, apenas dormí. Repasando recuerdos desde la infancia hasta la edad adulta, buscando señales que me hubiera perdido. ¿Mis padres siempre me habían visto simplemente como una futura proveedora para Tiffany? ¿Algún orgullo por mis logros había sido genuino, o siempre había sido solo un recurso financiero potencial? Por primera vez, me pregunté si realmente conocía a mi familia. La demanda comenzó a afectar todos los aspectos de mi vida. Perdí 5 libras en 2 semanas porque mi estómago estaba constantemente revuelto. Aparecieron ojeras bajo mis ojos por la falta de sueño. Comencé a cometer pequeños errores en el trabajo. Nada peligroso para los pacientes, pero lo suficiente como para que mis colegas se dieran cuenta. Mi supervisor, Jordan, me llamó a su oficina después de que me perdiera una reunión de equipo. Amelia, siempre has sido una de nuestras enfermeras más confiables.
Pase lo que pase, está afectando claramente tu trabajo. ¿Necesitas hablar con alguien? Le di una versión simplificada de la situación, y él aprobó inmediatamente una semana de permiso personal de emergencia. La atención al paciente tiene que ser lo primero, dijo amablemente. Y no puedes brindar una atención adecuada cuando estás tan distraída. Tómate el tiempo que necesites para resolver esto. Pasé esa semana reuniéndome con Lisa, recopilando registros financieros y tratando de prepararme emocionalmente para lo que se avecinaba. El proceso de descubrimiento reveló detalles que se sintieron como nuevas traiciones con cada nuevo documento. Los mensajes de texto entre mis padres y Tiffany obtenidos a través del proceso de descubrimiento legal mostraron que lo habían estado planeando durante meses. En un intercambio de febrero, mi madre escribió: Amelia mencionó que está buscando casa. Necesitamos discutir el futuro de Tiffany antes de que tome cualquier decisión. Mi padre respondió: de acuerdo. Amelia siempre ha entendido su responsabilidad con la familia. Solo necesitamos recordárselo. ¿Responsabilidad? La palabra me quemaba la mente. No amor, no conexión, responsabilidad. Aún más revelador fue un mensaje de texto de Tiffany a mis padres después de que anuncié que había encontrado la casa. ¿Ya le dijiste sobre mi viviendo allí? Necesita entender que esa es la expectativa. Expectativa, como si mi década de trabajo duro y ahorro hubiera sido para el beneficio de otra persona. Mis registros financieros mostraban claramente que cualquier dinero que mis padres me habían dado alguna vez, regalos de cumpleaños, la ayuda ocasional con reparaciones del coche, el préstamo de emergencia dental, se había dado explícitamente como regalos, o en el caso del préstamo, se había pagado puntualmente. No había ninguna evidencia de ningún acuerdo de que estos fondos estuvieran destinados a una futura casa familiar. Lo más inquietante fue lo que descubrimos sobre la situación actual de Tiffany. A través de varias presentaciones legales y verificaciones de antecedentes, Lisa descubrió que Tiffany había acumulado deudas de juegos significativas durante el último año. Aparentemente, su última pasión había sido el póker en línea. Había agotado 3 tarjetas de crédito y se enfrentaba a un posible desalojo de un apartamento que ni siquiera sabía que había alquilado. La cronología sugería que esta crisis financiera era la probable motivación detrás de la urgencia repentina de asegurar su vivienda a través de mí. Están usando el sistema legal para resolver los problemas que Tiffany se ha creado a sí misma, dijo Lisa durante una de nuestras reuniones de preparación. Desafortunadamente, sucede más a menudo de lo que crees. Las disputas financieras familiares pueden sacar lo peor de las personas. La primera aparición en el tribunal fue para una audiencia preliminar. Entrar en la sala del tribunal y ver a mi familia en el lado opuesto se sintió surrealista. Mis padres se sentaron rígidamente, evitando el contacto visual conmigo. Tiffany, vestida más formalmente de lo que jamás la había visto, me lanzaba miradas de suficiencia mientras le susurraba a su abogado, un hombre de aspecto pulcro con un traje caro. La jueza Catherine Harris. Una mujer de unos 60 años con cabello plateado y gafas de lectura posadas en su nariz, revisó las presentaciones iniciales con obvio escepticismo. Señor Brennan. Se dirigió al abogado de mis padres. Su demanda alega un acuerdo verbal con respecto a la copropiedad de la propiedad, sin embargo, no proporciona documentación de dicho acuerdo. ¿Puede elaborar sobre la naturaleza de este supuesto arreglo? El señor Brennan se lanzó a un discurso florido sobre entendimientos familiares y acuerdos implícitos dentro de la estructura familiar Walker, afirmando que como la hija financieramente más exitosa, siempre se había esperado que yo proveyera a mi hermana artísticamente talentosa pero financieramente vulnerable. Luché contra el impulso de poner los ojos en blanco mientras continuaba, retratándome como la hermana calculadora y fría que siempre había envidiado el espíritu artístico de Tiffany y que había roto deliberadamente un entendimiento familiar de que mi éxito financiero beneficiaría a ambas. Mis padres testificaron a continuación. Mi padre habló sobre cómo habían invertido en mi futuro con el entendimiento de que yo aseguraría vivienda para ambas hijas. Mi madre, describiendo entre lágrimas como siempre nos habían enseñado a compartir, presentó cuidadosamente seleccionadas fotos familiares de Tiffany y yo de niños compartiendo juguetes. Y de mi adolescente ayudando a Tiffany con la tarea, como evidencia del espíritu familiar de apoyo mutuo. Cuando Tiffany subió al estrado,
Hizo una actuación digna de las clases de actuación que había tomado brevemente. Con voz temblorosa y frotándose ocasionalmente los ojos con un pañuelo. Describió conversaciones que supuestamente habíamos tenido sobre vivir juntas algún día. Amelia me prometió cuando estábamos en la escuela secundaria que siempre cuidaría de mí, afirmó. Dijo. Cuando compre una casa algún día, siempre tendrás un lugar en ella. He contado con esa promesa durante años. Lisa tomaba notas durante su testimonio. Ocasionalmente inclinándose para susurrar aclaraciones o puntos de disputa. Cuando llegó nuestro turno, se levantó y se dirigió al juez. Su señoría. Lo que hemos escuchado hoy es una reinterpretación creativa de la dinámica familiar para justificar una reclamación irrazonable sobre la propiedad de mi cliente. Los demandantes no han presentado ninguna evidencia de ningún acuerdo, verbal o de otro tipo, con respecto a la casa de la señorita Walker. En cambio, han ofrecido una narrativa de expectativas familiares que no tienen validez en el derecho contractual. Luego me llamó a testificar. Con voz firme, presenté mis registros financieros, mostrando cómo había ahorrado para el pago inicial. Cada turno extra, cada decisión de presupuesto, documentada. Expliqué que cualquier ayuda financiera de mis padres se había dado claramente como regalos o préstamos que se pagaron puntualmente. Lisa luego presentó evidencia de ocasiones en las que había intentado ayudar a Tiffany profesionalmente, correos electrónicos que mostraban que le había enviado ofertas de trabajo. Se había ofrecido a revisar su currículum, incluso la había puesto en contacto con un administrador de enfermería que necesitaba ayuda administrativa. Lejos de abandonar a su hermana. La señorita Walker le ha ofrecido repetidamente asistencia práctica, que la señorita Tiffany Walker ha rechazado consistentemente, señaló Lisa. La evidencia más dañina vino a continuación. Lisa presentó mensajes de texto obtenidos durante el descubrimiento, mensajes que Tiffany no sabía que teníamos acceso. En uno, enviado a un amigo pocos días antes de que se presentara la demanda. Tiffany escribió: no te preocupes por la situación del apartamento. Mis padres están presionando a Amelia para que me deje vivir en su nueva casa. Ella aún no ha aceptado. Pero están convencidos de que pueden hacer que ceda. Nunca hubo ningún acuerdo como el que afirman, pero Amelia siempre cede eventualmente. El señor Brennan objetó, alegando que el mensaje de texto se sacó de contexto, pero la jueza Harris lo desestimó. Luego vino la bomba financiera. Lisa presentó estados bancarios que mostraban que mis padres habían refinanciado su casa 3 meses antes, sacando $50,000 de patrimonio. Y que $30,000 de eso se habían transferido a Tiffany en las semanas previas a la demanda. Su señoría, dijo Lisa. Los demandantes han afirmado durante todo este procedimiento que están preocupados por la seguridad de la vivienda de su hija menor. Sin embargo, estos registros financieros muestran que tenían los medios para abordar esa preocupación directamente. En cambio, le dieron a la señorita Tiffany Walker una suma sustancial que parece haber desaparecido y luego iniciaron esta demanda contra su hermana. La jueza Harris frunció el ceño, estudiando los estados bancarios. Señor Brennan, ¿sus clientes divulgaron esta refinanciación y transferencia de fondos durante el descubrimiento? Su señoría. Esas transacciones no estaban relacionadas con este caso, comenzó, pero la jueza lo interrumpió. Yo determinaré que es relevante, abogado. El tribunal observa que estas transacciones financieras deberían haber sido divulgadas. Tiffany, que había estado susurrando urgentemente a mis padres, de repente se levantó. No fue culpa suya. Soltó. Necesitaba el dinero para algunas deudas, y luego todavía necesitaba un lugar donde vivir. Yo fui quien los convenció de que podíamos hacer que Amelia compartiera su casa. Señorita Walker. Siéntese, por favor, dijo bruscamente la jueza Harris. Si desea hacer una declaración, necesitará volver al estrado y prestar juramento nuevamente. Tiffany se desplomó en su silla, con lágrimas corriéndole por el rostro, lágrimas reales esta vez. Mi madre le rodeó con un brazo mientras mi padre miraba al frente, su expresión indescifrable. Después de que concluyó todo el testimonio, la jueza Harris llamó a un breve receso para revisar las pruebas. Cuando regresó, su expresión era severa.
habiendo revisado todo el testimonio y las pruebas presentadas. Este tribunal no encuentra ninguna base legal para la reclamación del demandante contra Amelia Walker con respecto a la propiedad en 1542 Oakwood Lane. No hay pruebas creíbles de ningún acuerdo, implícito o explícito, de que la señorita Walker proporcionaría vivienda a su hermana o que los regalos Perentels estuvieran condicionados a tal acuerdo. El alivio me invadió mientras continuaba. Además, el tribunal está preocupado por el aparente intento de utilizar el sistema legal para hacer cumplir expectativas familiares irrazonables. La demandada ha demostrado que compró su casa por medios legítimos utilizando sus propios ingresos ganados y ahorros. La reclamación del demandante es desestimada con prejuicio. Hizo una pausa, mirando directamente a mis padres. Además, dadas las conclusiones de este tribunal con respecto al mérito de este caso, la moción de la demandada para honorarios legales es concedida. Los demandantes reembolsarán a la demandada los gastos legales razonables incurridos en la defensa de esta acción infundada. Tiffany soltó un sollozo y salió corriendo de la sala del tribunal. Mi madre parecía como si le hubieran dado una bofetada. La cara de mi padre se había puesto pálida. Lisa me apretó el brazo. Se acabó, susurró. Ganaste. Pero al mirar a mis padres, que no podían mirarme a los ojos, me pregunté qué exactamente había ganado y cuánto me había costado. Me senté en mi coche en el estacionamiento del juzgado durante casi una hora después de que terminó la audiencia, incapaz de conducir, ni siquiera de llamar a nadie para compartir la noticia. La victoria se sintió hueca. Sí, me quedé con mi casa. Sí, el juez había visto a través de las manipulaciones de mi familia. Pero había perdido algo precioso en el proceso. La confianza en las personas que se suponía que me amaban incondicionalmente. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Natalie. ¿Cómo fue? ¿Necesitas compañía esta noche? Respondí con manos temblorosas, gané el caso. Podría usar una amiga. Esa noche, Natalie trajo comida para llevar y vino a mi casa. Nos sentamos en cajas de mudanza en mi sala de estar, aún escasamente amueblada, y le conté todo, el fallo del juez, el arrebato de Tiffany, las expresiones derrotadas de mis padres. Sabes, no hiciste nada malo, ¿verdad?, dijo Natalie, rellenando mi copa. Toda esta situación es absurda. Ninguna persona racional esperaría que le dieras tu casa a tu hermana. Lo sé, dije. Aunque una parte de mí todavía se preguntaba si había algo que podría haber hecho de manera diferente. Es difícil aceptar que mi familia prefiere demandarme en lugar de estar feliz por mí. Algunas familias son tóxicas, dijo sin rodeos. Y a veces, lo más saludable es la distancia. A la mañana siguiente, me desperté con un correo electrónico de Lisa. El asunto decía: felicitaciones, y el mensaje expresaba su satisfacción con el resultado al tiempo que describía los próximos pasos para cobrar los honorarios legales. Fue profesional y optimista. Exactamente lo que un abogado debería enviar a un cliente victorioso. Sin embargo, solo enfatizó cuán estéril se sentía esta victoria. Esa noche, mientras finalmente desempaquetaba libros en las estanterías empotradas de mi sala de estar, una característica que me había hecho enamorarme de la casa inicialmente, me di cuenta de que era la primera vez desde que comenzó la demanda que volvía a pensar en la casa como un hogar, en lugar de como el tema de una batalla legal. 2 semanas después de la audiencia judicial, sonó el timbre de mi puerta un sábado por la tarde. La abrí para encontrar a mi padre parado en el porche, luciendo mayor de lo que recordaba. ¿Puedo pasar?, preguntó, su voz carente de su habitual confianza. Dudé, luego retrocedí para dejarlo entrar. Nos sentamos en un silencio incómodo en mi sala de estar recién amueblada antes de que finalmente hablara. La casa se ve bien. Has hecho un buen trabajo aquí. Gracias, respondí rígidamente, esperando lo que realmente había venido a decir. Suspiró pesadamente. Amelia, te debo una disculpa. Lo que hicimos, llevarte a juicio, estuvo mal. Ahora lo veo. ¿Puedes?, pregunté, incapaz de mantener el escepticismo fuera de mi voz. ¿Tu madre? Y yo me dejé atrapar por los problemas de Tiffany.
ella vino a nosotros en pánico por sus deudas, hablando de prestamistas y amenazas. Y reaccionamos por miedo. Le dimos el dinero de la refinanciación, pero no fue suficiente. Cuando se enteró de que estabas comprando una casa. Se interrumpió, negando con la cabeza. Nos convenció de que tenías la responsabilidad de ayudar, de que era la única solución. ¿Y creíste que eso era razonable? Pregunté, ¿qué debería ceder mi casa por sus deudas de juego? Él se estremeció. Entonces no sabíamos lo de las apuestas. Ella nos dijo que fueron inversiones empresariales que salieron mal. Miró sus manos. Pero tienes razón. Incluso si eso hubiera sido cierto, no era tu responsabilidad arreglarlo. Estuvimos equivocados al esperarlo y aún más equivocados al intentar forzarlo a través de los tribunales. Una parte de mí quería aceptar esta disculpa, para comenzar a reconstruir la relación. Otra parte permanecía cautelosa. ¿Dónde está mamá en todo esto? ¿Y Tiffany? Tu madre todavía está procesando todo. Está lidiando con su papel en este lío. Y Tiffany, negó con la cabeza de nuevo, después de la audiencia, admitió lo de las apuestas. Se inscribió en un programa de tratamiento en Utah. 30 días, luego terapia ambulatoria. Asentí lentamente, asimilando esta información. Me alegro de que esté recibiendo ayuda. Quiero que sepas. Añadió, que estamos pagando tus honorarios legales directamente. El cheque ya está en camino a tu abogado. Es lo menos que podemos hacer. Después de que se fue, me sentí en conflicto. Su disculpa parecía sincera, pero no borraba la traición. Y su explicación de que Tiffany los había manipulado cambiaba la culpa en lugar de aceptar la plena responsabilidad de sus acciones. Una semana después, recibí un mensaje de texto de mi madre pidiendo reunirse para tomar un café. Nos reunimos en un lugar neutral, una cafetería a medio camino entre mi casa y la de ellos. Parecía cansada, su apariencia perfecta habitual ligeramente desaliñada. Lo siento, dijo inmediatamente, antes incluso de sentarse. Nunca debimos haberte llevado a juicio. Fue un error terrible. Mientras hablábamos, explicó su versión de los hechos, similar a la de mi padre, pero con más emoción. Las lágrimas corrieron mientras describía cómo Tiffany había explotado sus miedos. Convenciéndolos de que yo siempre había sido reservada y egoísta con el dinero. Me mostró mensajes tuyos que estaban editados, admitió mi madre. Hacían parecer que habías prometido ayudar con la vivienda y luego te habías echado atrás. Debería haberlo sabido mejor. Debería haber hablado contigo directamente. Sí, deberías haberlo hecho. Acordé, no dispuesta a absolverla por completo. ¿Puedes perdonarnos alguna vez?, preguntó, extendiendo la mano para tocar la mía sobre la mesa. No retiré la mano, pero tampoco la apreté. No lo sé. Mamá. Quiero hacerlo, pero esto no es algo que pueda superar fácilmente. Intentaste quitarme mi casa, algo por lo que trabajé años. Te pusiste del lado de las mentiras de Tiffany sin siquiera pedir mi versión de la historia. Eso llevará tiempo para sanar, si es que alguna vez lo hace. Entiendo, dijo en voz baja. Solo espero que podamos empezar a reconstruir, aunque sea lentamente. Al despedirnos, preguntó si podía volver a ver la casa algún día. Cuando estés lista, le dije, tal vez. Y lo decía en serio. Pero también sabía que pasaría mucho tiempo antes de que invitara a alguien de mi familia a mi espacio de nuevo. La parte más extraña del resultado fue cómo mi vida se contrajo y se expandió simultáneamente. Perdí la cómoda suposición de que mi familia siempre estaría ahí para mí. Pero gané una apreciación más profunda por los amigos que me apoyaron durante todo el calvario. Natalie y yo comenzamos a tener rotaciones semanales de cenas en casa de la otra. Mi colega Jordan me invitó a unirme a su familia para las barbacoas de los domingos. Me conecté con vecinos que me ayudaron a instalar un jardín en mi patio trasero, y adopté un perro de rescate. Un suave mestizo de Golden Retriever al que llamé Chance, que se convirtió en mi compañero constante. También comencé terapia. Trabajando a través de las complejas emociones de la traición familiar con la doctora Mercer, quien se especializó en trauma familiar. Lo que estás experimentando es una forma de duelo. Explicó en una sesión.
Estás de luto por la relación familiar que creíste tener mientras aceptas la realidad de lo que realmente fue. Con su guía, comencé a comprender que el comportamiento de mis padres no era mi culpa. Que su incapacidad para establecer límites con Tiffany y su disposición a sacrificar mis intereses por los de ella reflejaban sus problemas, no mi valía. El trabajo volvió a ser un refugio en lugar de un punto de estrés. 6 meses después del caso judicial, solicité y obtuve un ascenso a coordinadora de educación de enfermería. Un puesto que me permitió compartir mi experiencia con nuevas enfermeras y reducir las exigencias físicas de la enfermería en planta. Y lentamente, hice la casa verdaderamente mía. Reemplacé los accesorios del baño, pinté cada habitación con los colores que me encantaban y planté perennes que regresarían año tras año. Construí una vida que no giraba en torno a la aprobación o las expectativas familiares. Una vida que reflejaba mis valores y decisiones. En cuanto a Tiffany, siguió siendo un fantasma en mi vida. Presente en la memoria y la historia familiar, pero ausente en la realidad. Supe por mi madre que había completado el programa de tratamiento y encontrado trabajo como asistente administrativa en un centro de artes comunitario. Vivía en un pequeño apartamento y asistía a reuniones de jugadores anónimos 2 veces por semana. Me alegré de su progreso, pero no estaba lista para el contacto directo. Mi relación con mis padres entró en una nueva fase, cautelosa, limitada, pero no completamente rota. Hablábamos por teléfono ocasionalmente. Los veía a almorzar cada pocas semanas. Siempre en lugares públicos. Respetaban mis límites, nunca pedían visitar la casa a menos que yo lo ofreciera. Nunca mencionaban a Tiffany a menos que fuera relevante para la conversación. Las heridas estaban sanando, pero las cicatrices siempre permanecerían. Recordatorios visibles de una dolorosa lección sobre la familia, los límites y el verdadero significado del hogar. 6 meses después del caso judicial, organicé mi primera fiesta de verdad en casa. Nada extravagante, solo una reunión de amigos del trabajo. Vecinos con los que me había vuelto cercana y algunos conocidos nuevos de mi clase de cerámica, un pasatiempo que había comenzado como alivio del estrés durante la demanda. Asamos en el patio trasero. Jugamos juegos de mesa en la sala de estar y compartimos historias en el porche hasta tarde en la noche. Al mirar a estas personas que habían elegido estar en mi vida, que celebraban mis éxitos sin resentimiento, me di cuenta de que estaba construyendo algo más valioso que solo una casa. Estaba creando un hogar lleno de conexiones genuinas. Cuando llegó el primer aniversario de ser propietaria de mi casa, me tomé un día personal del trabajo y lo pasé reflexionando. Me senté en cada habitación de la casa, apreciando las transformaciones. Las paredes ahora pintadas en los colores que me encantaban. Muebles dispuestos para la comodidad más que para la exhibición. Fotos de amigos y viajes expuestas prominentemente. Había reemplazado las encimeras de la cocina por madera de carnicero. Instalado estanterías para mi creciente colección de libros de cocina y convertido el dormitorio más pequeño en un acogedor rincón de lectura con un asiento junto a la ventana con vistas al patio trasero. Mis sesiones de terapia con la doctora Mercer me habían ayudado a comprender que las dinámicas familiares con las que crecí no eran saludables. Fuiste encasillada en el papel de la responsable. Explicó, lo que puede parecer un cumplido, pero conllevaba expectativas injustas. Tus logros no se celebraban porque se esperaban. Mientras que los esfuerzos más pequeños de tu hermana recibían elogios porque las expectativas para ella eran muy bajas. Esta perspicacia me ayudó a ver que el comportamiento de mis padres no fue una traición repentina, sino la manifestación extrema de patrones que habían existido a lo largo de mi infancia. Siempre habían priorizado las necesidades y deseos de Tiffany, viéndola como alguien que requería protección mientras me veían como autosuficiente. La ironía, señaló la doctora Mercer, es que al tratarte como la fuerte que necesitaba menos apoyo, pueden haber contribuido a crear esa fortaleza en ti, la misma resiliencia que te ayudó a superar esta prueba. La comprensión no equivalía al perdón, pero sí me ayudó a seguir adelante. Establecí límites claros con mis padres. Podíamos reconstruir una relación, pero sería en nuevos términos. Sin discusiones financieras, sin comparaciones entre Tiffany y yo, sin consejos no solicitados sobre mis elecciones de vida. Mi madre luchó con estos límites al principio. Solo intento participar en tu vida, protestó cuando me negué a discutir mi estrategia de inversión durante un almuerzo.
Hay una diferencia entre participar y sobrepasar los límites. Expliqué suavemente pero con firmeza. Podemos hablar de mi trabajo, mis amigos, mis pasatiempos, pero mis finanzas son privadas. Gradualmente, se adaptó, encontrando nuevas formas de conectar que respetaban mi autonomía. Mi padre, sorprendentemente, se adaptó más fácilmente. Te has ganado el derecho de establecer tus propios términos, dijo durante una de nuestras conversaciones. Puede que no siempre entienda tus límites, pero intentaré respetarlos. En cuanto a Tiffany, no la vi ni hablé con ella durante casi 2 años después del caso judicial. Entonces, una mañana de sábado, me la encontré en el mercado de agricultores del centro. Casi no la reconocí. Su moda típicamente dramática había sido reemplazada por jeans sencillos y un suéter, su cabello salvaje recogido en una cola de caballo práctica. Amelia, dijo, claramente tan sorprendida como yo. Hola. Nos quedamos torpemente entre puestos de productos frescos y pan artesanal. Finalmente, lo logré, dijo. ¿Cómo estás? Mejor, respondió. Ahora trabajo a tiempo completo en el Centro de Artes Comunitarias, enseñando clases infantiles y haciendo trabajo administrativo. Eso es bueno, dije, y lo decía en serio. La enseñanza siempre había sido donde su energía creativa brillaba más intensamente, aunque fuera brevemente. Lo siento, dijo de repente, con voz baja. Por todo lo de la casa, la demanda. Estaba en un lugar terrible, pero eso no es excusa. Lo que hice, lo que convencí a mamá y papá de hacer, estuvo mal. No fue una disculpa perfecta. Todavía había un matiz de justificación en su referencia a estar en un lugar terrible, pero fue más rendición de cuentas de lo que jamás había escuchado de ella. Gracias por decir eso, respondí. No del todo lista para decir, te perdono, pero reconociendo su esfuerzo. Tu casa, dijo con vacilación. ¿Es bonita? ¿Eres feliz allí? Sí, respondí simplemente. Es exactamente donde se supone que debo estar. Nos despedimos con un torpe medio abrazo y una promesa de ponernos al día alguna vez que ambas sabíamos que podría no suceder. Pero el encuentro me dejó sintiéndome más ligera, como si un capítulo finalmente se hubiera cerrado. Con el tiempo, desarrollé una nueva comprensión de la familia. Una que abarcaba las conexiones elegidas además de las de sangre. Mi amiga Natalie y su esposo me invitaban a todas las festividades importantes. Mi vecina, la señora Chen, me enseñó a cultivar tomates y compartió sus recetas familiares. Mi colega Jordan y su esposa se convirtieron en mis contactos de emergencia. Estas relaciones no dependían de lo que yo pudiera proporcionar o de cómo pudiera servir las necesidades de otros. Se basaban en el respeto mutuo, los intereses compartidos y el cuidado genuino. La base de conexiones saludables que no había experimentado completamente en mi familia de origen. Incluso comencé a tener citas de nuevo después de poner mi vida personal en pausa durante el estrés de la demanda. Al principio nada serio, solo citas para tomar café y visitas a museos. Abriéndome lentamente a la posibilidad de compartir mi vida con alguien. Eventualmente, conocí a Daniel. Un profesor de historia de secundaria con ojos amables y una confianza tranquila que me tranquilizaba. En nuestra tercera cita, cuando compartí con cautela la historia de la demanda de mi familia. Él no respondió con incredulidad o simpatía torpe. Eso debe haber sido increíblemente doloroso, dijo en cambio. Gracias por confiar en mí lo suficiente como para compartirlo. A medida que nuestra relación se desarrolló, aprecié cómo Daniel entendía mi necesidad de independencia y autonomía financiera sin tomarlo como algo personal. Tu casa es un logro del que deberías estar orgullosa, dijo la primera vez que lo invité. Me siento honrado de ser bienvenido aquí. 2 años y medio después de la demanda. Puedo decir honestamente que estoy en paz con lo que sucedió. La experiencia, aunque dolorosa, me enseñó lecciones invaluables sobre los límites. La autoestima y el verdadero significado de la familia. Aprendí que a veces los límites más difíciles de establecer son con aquellos a quienes más amamos. Que decir no te hace egoísta. Te hace honesto acerca de lo que puedes dar sin resentimiento o daño a ti mismo. Descubrí que mi valía no se mide por cuánto me sacrifico por los demás, sino por cuán auténticamente vivo según mis valores.
Que el amor verdadero, ya sea de familia, amigos o parejas, no viene con condiciones ni expectativas de autosacrificio. Lo más importante es que descubrí que el hogar no es solo una estructura física de madera y piedra. Es un espacio donde te sientes valorado, respetado y libre de ser tú mismo. A veces eso significa crear distancia con aquellos que no pueden proporcionar esa seguridad, incluso si comparten tu sangre. Si mi historia resuena contigo, sabe que no estás solo al enfrentar expectativas familiares que se sienten injustas o límites que se cruzan. Tienes derecho a crear una vida que te brinde alegría y paz. Incluso si eso significa decepcionar a otros que tienen sus propias agendas para tus recursos o logros. ¿Alguna vez has tenido que enfrentarte a expectativas familiares que parecían irrazonables? ¿O te has encontrado siempre esperada a ser la responsable mientras que otros eran rescatados? Comparte tu experiencia en los comentarios a continuación. Y si esta historia te ayudó a sentirte menos solo en tus propias luchas familiares, por favor dale a ese botón de me gusta y suscríbete para más historias sobre cómo navegar relaciones complicadas y encontrar tu propio camino. Gracias por escuchar mi viaje desde la traición hasta la construcción de un verdadero hogar, tanto la casa física por la que luché como el santuario emocional que creé dentro de mí.